Señores, continuamos aquí con el desarrollo de esta cobertura especial, rendición de cuentas 2021. Las gracias a nuestro compañero desde el Congreso, Israel Figueroa. Nosotros dejamos sobre la mesa varios aspectos que tenían que ver, doctor, con la ADARS. Y es necesario decirle a la gente que ese llamado de atención y recoger rápidamente algo tan fuerte que había recibido la sociedad dominicana y ellos sentir el rechazo de todo un pueblo, yo tenía mucho tiempo como parte de los medios de comunicación que no veía cómo reaccionó la gente a una información de esa índole, porque tiene que ver con la salud de todos nosotros. Sí, porque era inhumana, o sea, fue un acto que ni siquiera sé quién era su asesor en términos informáticos o como ustedes le llaman, de medios, sí, que le permitió que ellos hicieran un anuncio como ese para presionar, porque yo asumo que era para presionar la continuación del acuerdo con el gobierno que se había terminado en el mes de septiembre, porque como dije al principio, o sea, todos los médicos evidenciamos todavía al día de hoy, las consultas no son regulares, o sea, todavía nosotros tenemos una demanda de servicios de salud que es menor a la que teníamos antes de la pandemia y naturalmente muchas intervenciones pues se pospusieron como consecuencia de la pandemia. De tal manera que si bien es cierto, hubo un gasto por la pandemia, también hubo una economización o hubo muchos recursos que no se gastaron por otras atenciones, porque uno de los grandes problemas que también ha puesto en evidencia la pandemia COVID-19 es que retrasó las atenciones por mucha otra patología, es decir que no tenían ninguna justificación y naturalmente yo particularmente no sé si a esta hora hubo un acuerdo con el gobierno o si simple y llanamente el gobierno le dijo ustedes tienen que seguir cubriendo las atenciones por COVID, porque... Yo no creo que haya sido así tan simple, doctor. Ellos solamente por una simple llamada del gobierno, ¿no sería que tal vez existió un poquitito más de que miren, vamos a bajarle un poquitito a eso y cualquier cosa que haya que hacer vamos a tener el apoyo? Es posible porque yo decía que eso tenía unas implicaciones, porque ya habían clínicas que le habían señalado a los pacientes que tenían que hacer depósitos para atenderse por COVID, porque ya había muchas atenciones que no iban a estar cubiertos porque en el anuncio que hicieron estas intermediarias señalaban que se iban a limitar a las atenciones del PDCS. Pero la Andeclid no ha sido como la DARS, la Andeclid no ha dado vuelta atrás. Rafael Mena dijo textualmente en los medios a los cuales yo tengo acceso, él dijo, ajá, así sí es bueno, nosotros generalmente el que quiera internamiento en una clínica privada va a tener ya cuando haya que ingresarlo de manera formal en una habitación, tiene que responder previamente y se ha mantenido con esa posición. Bueno, no creo que ni siquiera Andeclid tiene capacidad para imponer eso, porque si las ARS... bueno, pero si usted se enferma y lo llevan a una clínica y en la clínica solamente lo estabilizan, no todo el mundo es solamente de que estabilizarlo. Hay gente que llega a un centro de salud en muy mal estado. Sí, lo que pasa es que si una ARS decide que ella va a cubrir todo, una clínica no tiene por qué negarse a eso, porque... No, porque es el depósito que hay que pagar para que a uno lo puedan atender. Sí, pero recuérdate que el depósito estaba íntimamente vinculado con la decisión de las ARS que ya no iban a cubrir ni aquello que superara el millón de pesos, ni aquellas atenciones que tuvieran fuera del PDCS y estaban exigiendo que la gente pagara hasta 2 salarios mínimos, estaríamos hablando de una diferencia hasta 26,000 pesos, pero con la vuelta atrás de esta decisión de la ARS, a mí me parece que la clínica no tiene más remedio que decir que no, porque la clínica lo que necesita es cliente. Y doctor, si tiene quien le pague... Ajá, pero yo le voy a decir una cosa y usted me va a decir si tiene lógica. Si yo tiro esa bola a correr, porque fue una bola a correr que colocaron la gente de la DARS, todas las ARS, y
se pronunciaron todos los medios diciendo a la gente que se retire de esas ARS y se vaya para Senasa. Y ellos dijeron, pero si quebramos, es peor. Para mí que ahí fue que estuvo toda la decisión. Sí, pero lo básico yo pienso fue que el gobierno debió haber llamado a una negociación, porque eso es injustificable por el impacto que tiene. Es decir, si a un paciente le dicen en este momento que tiene que ingresar por una enfermedad que es producto de una pandemia, que está al margen de él, de que tiene que buscar una cantidad de dinero para ingresarse en una clínica, lo que le están negando derecho de atención. Y eso en pandemia, lamentablemente, para el enfermo, hay que entender que eso es imposible de aceptar. De tal manera que a mí me parece que la vuelta atrás tuvo mucho que ver con alguna negociación, alguna llamada de las autoridades, y qué bueno que fue así, porque la verdad es que fue una medida que a todos y a todas nos extrañó mucho, porque usted puede presionar a negociaciones, pero no sobre la base de poner en juego la vida de las personas. Recursos, doctor, los recursos del sector salud en este momento, ya prácticamente a un año de la pandemia. Bueno, cuando uno habla de recursos hay que mirarlo siempre desde la perspectiva pública y privada, o sea, en lo que era la reserva de la seguridad social, prácticamente todo se agotó, al extremo de que las personas que habían perdido el empleo y que el gobierno lo tenía en fase 1, a todas esas personas se les mantuvo hasta el mes de diciembre en el régimen contributivo, sobre la base de que la Tesorería de la Seguridad Social, con la reserva que se había acumulado durante años, estaba cubriendo el seguro familiar de salud de esos trabajadores y esas trabajadoras y sus familiares. Ya esos recursos se agotaron y entonces ahora, como viste, pasaron al régimen subsidiado, que es un régimen bastante limitado, puesto que no tiene cobertura de medicamentos, tiene que ir obligatoriamente a un hospital, excepto en atenciones de alto costo, que se pueden atender en clínica privada. Es decir, que hay una cantidad de personas que uno espera que cada día sea menor porque consigan trabajo. Creo que se está hablando ahora mismo de 100.000 personas, 100.000 trabajadores y trabajadoras, más su familia, que estaríamos hablando de aproximadamente unas 200, es 1.2 a 1.4 por miembro, por trabajadores, los familiares asociados al trabajador y a la trabajadora. O sea que estaríamos hablando de unas 200.000 personas aproximadamente que pasan al régimen subsidiado del SENASA, como dije al principio, con una cobertura menor, producto del agotamiento de los recursos que hubo en la reserva que tenía la tesorería. Por otro lado, estaríamos hablando de la reserva de los recursos públicos. Yo creo que todos hemos visto una reducción en los recursos públicos para asistir a estos pacientes, de ahí que se prefiere, por ejemplo, desde el mes de septiembre, como dije, el acuerdo del gobierno con las ARS para cubrir una parte de las atenciones por COVID, pues no se reanudó, y eso indiscutiblemente tiene mucho que ver con una caída en los recursos públicos, porque todo el mundo sabe que las recaudaciones cayeron de forma significativa el año pasado, y por otro lado que el gasto fue excesivo, de tal manera que hay que esperar cómo viene este 2021 para ver cuál es la disponibilidad de recursos económicos. No hay tantos recursos económicos para el sector salud en relación al año anterior, y hay que recordar que una parte de esos recursos pues ya están dispuestos para un reajuste de salario que el gobierno ha pactado con el sector salud a partir del mes de junio de un 30%. Estamos diciendo que desearíamos nosotros que la pandemia se mantenga en estado de control, con el objetivo de que no haya una demanda excesiva de recursos. Claro que estamos en una situación bastante vulnerable, porque aunque la pandemia está en lo que se llama el aplanamiento de la curva, todavía se mantiene en un nivel bastante alto, y hay que tener mucho cuidado con no descuidarse, porque si nos descuidamos puede rápidamente volver a haber nuevos rebrotes, y eso
traería consecuencias desde el punto de vista del gasto y desde el punto de vista de la mortalidad que ninguno de nosotros deseamos. Tengo una pregunta, la pregunta del millón, para la gente que nos está mirando en este momento y que se quedó de ahorita, que debí puntualizarle inmediatamente eso. Mucha gente cuando escuchó las informaciones en el día de ayer, porque la situación del renglón salud es de vital importancia para todos, como pueblo y como nación. Dice la gente, lo que yo pago, vamos a poner un muchacho de 20 años, tiene seguro desde que nació. Se acumula un dinero, prácticamente la gente joven no va al médico, no se enferma, está en su mejor momento. Y pasan, por ejemplo, 20 y 25 años, que prácticamente tú te están pagando religiosamente el seguro y tú no tienes necesariamente que hacer uso de ello. ¿Cómo una ARS te puede decir, ay, yo no te voy a cubrir en un 100% como amenaza? Si tú dices, pues yo me he pasado la vida entera acumulando y pagando un dinero y la ARS por yo no estar e ir a una clínica privada o a un hospital, no se ha hecho uso de esos recursos. ¿Y por qué no me lo devuelve las ARS? ¿Por qué no devuelven ese dinero que no se consume? Esa es mi pregunta, doctor. Bueno, recuérdense que todos los seguros, con excepción de los seguros de pensiones, que es un negocio individual, funcionan con repartos. ¿Qué quiere decir? Que un grupo de personas aportamos para un fondo común que se crea, y luego ese fondo común pues vas atendiendo a las personas que lo van demandando. Quiere decir que si asumiera que todo el mundo va a consumir, suponiendo que todo el mundo fuera a consumir, sería prácticamente imposible poder tener un seguro. Igual que los seguros de vehículos, todos los seguros se fundamentan en que solo una parte va a consumir y se hace ese cálculo de ese consumo de una parte para que tengan una idea. Cuando hicimos el cálculo del Plan Básico de Salud, determinamos que solo 4% de la población sería la que se hospitalizaría y que en demanda de consulta pues tendríamos aproximadamente 5 consultas, bueno, calculamos más o menos 5 consultas por año por persona, o sea, no calculamos nunca que todo el mundo va a consumir, porque eso sería prácticamente imposible de financiar. Y porque en la práctica nunca todo el mundo va a ir al médico. Es decir, lo que quiero señalarle que esa parte no es lo que hay que considerar. Lo que hay que considerar es... Sí, pero si ese dinero, el afiliado siente que yo no he ido, no lo he consumido, sí, pero lo he pagado. Otras personas lo consumen por uno. Es decir, pero no es justo, doctor. No, es que... Es una lucha como del huevo y la piedra. Sí, pero lo que quiero decir desde el punto de vista técnico, porque ustedes saben mi posición, es que la ARS deberían todas eliminarla. Y nosotros, cuando tuvimos la Ley de Seguridad Social discutiendo, planteamos que el SENASA tuviera todos los empleados públicos y de tal manera que fuera un gran seguro en la República Dominicana, que no tuviera concepto lucrativo. Pero siendo honesto desde el punto de vista técnico, el seguro se calcula sobre la base de que una persona consume y otra no consume. Me explico, por ejemplo, una persona tiene una cirugía, voy a poner una enfermedad por COVID y consume 700,000 pesos ese año. Si usted divide 700,000 pesos entre 1,200 pesos, que es el per cápita, 1,161, ¿cuántos meses son eso? Estaríamos hablando de más o menos 500 meses. 500 meses. 500 meses de pago. Si tú divides 500 meses entre 12, tú estarías hablando de más de 40 años pagando. Tienen que entender que el seguro se fundamenta para que la gente no esté mirando el seguro de manera individual, sino el seguro se mira de manera colectiva. Es un acto de solidaridad que hacemos entre todos y que aquí en el sistema dominicano de seguridad social, por ejemplo, de mí nada más depende la esposa mía y yo pago de seguro el 10% hasta 10 salarios mínimos. Yo estoy hablando que yo pago 7,000 pesos por 2 personas. Si yo fuera a comprar un seguro privado con 7,000 pesos para 2 personas, lo más probable es que yo tuviera un seguro premium y lo que tengo es un seguro normal, porque la seguridad social se fundamenta en la solidaridad. Lamentablemente aquí hay un intermediario con fines lucrativos que lo que hace es que restringe las atenciones y ahí es lo malo,
Ahí es lo malo de la Pero para ellos ahí beneficiarse. entramos en el proceso de las discusiones, porque ese proceso de la intermediación que se da en todos los ámbitos en el país, para eso son las autoridades para regular eso. Así es. Porque se supone que cuando tú vas y votas por una autoridad, esa autoridad está para velar por mis intereses. Así es. O sea, lo que debió haber hecho la autoridad es haber fijado un gasto administrativo y el resto que se invierte en la población. Porque ¿qué es lo que hacen ahora la ARS? Que como ellas tienen beneficio por el no uso de los servicios, ellas lo que tienen siempre a unos muchachos, a una muchacha de secretaria, que le dicen a todo lo que la gente demanda que no se le cubre, Que no se le cubre. A mí me dijeron en un momento determinado que yo necesito comprar tal receta. No, mire, el producto, hay una sustancia que tiene ese medicamento que usted se va a tomar y esa sustancia no lo cubre. Pero yo te pongo el ejemplo mío, yo soy médico y yo me sometí a un procedimiento quirúrgico y el seguro paga por mí como un 20ava parte de lo que yo tengo que pagar de manera particular. Es decir, la intermediaria en este tipo de seguridad social se convierte en un obstáculo, como diría doña Miriam, en una obstrucción para que tú tengas un buen servicio. Por eso es que uno ha dicho que o el gobierno la pone en cintura y le dice, ustedes tienen derecho a un 5, un 6, un 7, un 10% de gasto administrativo y el resto se debe invertir en atención de la persona, porque la seguridad social en salud es dirigida no a que la gente haga negocio, sino está dirigida para que la gente tenga una atención de calidad que lamentablemente en la República Dominicana no la tiene, porque la ARS siempre están buscando periquitos, doctor, para no brindarle atención a la población. Un permisito, nuestro compañero Israel Figueroa en otro contacto desde el Congreso Nacional. Doctor, dejamos el tema sobre la mesa. Sí, o sea que lo que quiero señalar que uno aspira, que aquí hay que reformar la ley de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, porque la situación de pensiones es también muy crítica, tomando en cuenta, por ejemplo, yo estuve haciendo unos cálculos, que el 23% de toda la población que está afiliada a una AFP tiene ya más de 50 años y ya no tendrá opción a una pensión. Uno ha visto cómo se le han devuelto a unas 13,000 personas, le han devuelto los recursos, cuando lo correcto era que desde el gobierno, que no lo hizo nunca el gobierno anterior, y uno quisiera ver que este gobierno se comprometiera con las pensiones de la persona y le dijera que le va a completar la pensión como acordamos en la propia Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social, en el artículo 39, nosotros pusimos un párrafo que dice, el párrafo 3, que si una persona no le da tiempo a cotizar durante los 30 años, pues que el gobierno, en vez de darle ese dinero a la gente, le completara una pensión, porque yo siempre digo a la gente quiere que le den 200, 300 mil pesos, pero eso se acaba de una vez. En cambio, si le dan una pensión, pues tiene una seguridad de unos ingresos durante todo el tiempo que viva, y si más fallece, pues se lo pueden dar a la esposa o a los hijos menores, a los hijos con discapacidad. Entonces, igualmente pasa en el tema de salud. O sea, aquí se requiere una reforma en el sector salud. Primero, que limite las intervenciones de las intermediarias para que no sean negadoras de servicios de salud a la población. Y segundo, que garanticen que las tecnologías más adecuadas para atender a un paciente sea la que se autorice. ¿Me explico? Doctor, dos puntos en ese sentido. Están pidiendo ahora, a 3 meses para finalizar el año escolar, la apertura de que prácticamente los muchachos puedan ir a recibir clases de manera presencial. ¿Qué tanto incide eso en este momento donde nosotros podríamos decir que estamos en qué posición de la pandemia actualmente? Bueno, nosotros estamos en términos de la pandemia, lo que diríamos en una fase... ¿positiva o negativa? Bueno, es que cuando tú vienes de más a menos, tú tienes una fase buena. Buena, tú tienes una fase buena, pero que no crean que estamos en una fase de desaparición de la pandemia. Todavía nosotros estamos hablando de un 12%, en el día de ayer se reportó casi un 13% de positividad. O sea, la gente tiene que entender que cualquier descuido
va a disparar de nuevo la pandemia. Entonces, ¿qué implicaría esto entonces, la apertura ya de manera presencial? Que se incrementen el número de casos obligatoriamente. A mí me preocupa en términos educativos, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a empezar? ¿Qué es lo que vamos a empezar? Porque hay una evaluación que diga dónde estamos, no la hay. No. No la hay. A mí me choca que faltan solamente 3 meses para finalizar el año. Por eso digo, es como si volviéramos a regresar. ¿A qué nivel vamos a regresar? Es decir, usted va a regresar, pero ¿por dónde va a empezar el regreso? A mí me parece que lo correcto sería que ya este año escolar se terminara por la vía virtual y que el año que viene pues se iniciara con más seguridad. Digo más seguridad porque la vacunación, aunque se ha empezado, sigue siendo un acto de incertidumbre. Recuérdense, nosotros tenemos que vacunar 7 millones de personas. Sí, doctor. Son 7 millones de personas que hay que vacunar para uno poder decir que ya uno tiene una inmunidad de rebaño, porque es el 70% de la población que hay que vacunar para lograr ese efecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Usted ve en el mundo entero que nadie, usted ve en los llamados del CDC de Atlanta que llama a Estados Unidos a que tenga cuidado, que porque vea que baja el número de casos y el número de hospitalización y la muerte, no nos podemos descuidar porque el virus tiene un comportamiento de volver a rebrotar cada cierto tiempo con cualquier descuido. Entonces a mí me parece que no es momento de estar llamando a regresar a clase, y me parece que el presidente de la República debería desoír este llamado, terminar el año escolar como va y prepararnos a ver si ya en septiembre estamos en mejores condiciones. La ADP, oponerse a regresar a las clases, ¿qué? Porque independientemente a lo que usted está diciendo, doctor, hay que verlo también desde otro punto de vista. ¿Qué estaría buscando para usted? Bueno, yo creo que la ADP debe defender porque ellos no van a estar al margen de los contagios. Hay que entender que los profesores, por ejemplo, bregando con niños, uno con otro, que vienen de diferentes comunidades, que vienen en circunstancias totalmente diferentes, independientemente que los niños tienen unas manifestaciones más leves que los adultos, pero ellos se infectan y ellos contagian. Entonces, los profesores que tienen que estar trabajando con los niños, de una u otra manera, tienen más riesgo de contagiarse. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que debería esperarse un tiempo que avancemos en la vacunación de los profesores, porque los niños no se van a vacunar, no por lo que cree alguna gente. Los niños no se van a vacunar porque las vacunas no se han experimentado en niños. Así mismo no es porque los niños se infecten o no, porque oía a alguien decir en un programa de manera incorrecta que era porque los niños se infectan menos. No tiene nada que ver con eso. No se incluyen mujeres embarazadas porque en los estudios de investigación no se incluyen mujeres embarazadas. No se incluyen niños porque por reglamento no se incluyen niños, aunque hay algunas vacunas que ya se están experimentando en niños de 2 a 17 años, que creo que la China se está experimentando en eso y habría que esperar los resultados de estos estudios, pero siempre que se van a hacer estudios en niños se tiene mucho cuidado. Entonces yo desde esa perspectiva apoyo el pronunciamiento de la ADP. Sé que hay muchos padres que están desesperados porque esto interrumpe mucho las labores de los papás, porque la economía se abrió y los papás dependían mucho de que sus hijos estuvieran en la escuela y ellos más tarde recogían a los muchachos. La posición de Educa en ese sentido, que ha estado abogando de que realmente haya una apertura ya de manera presencial de las clases. A mí me parece que es una posición equivocada. Yo no sé cómo le habrá impactado económicamente a Educa desde el punto de vista de los colegios privados. Pero nosotros, por ejemplo, en las universidades, yo doy clase en 2 universidades, tanto en la UAS como en INTEC, y nosotros nos hemos desempeñado bien. ¿Tú me entiendes? Es decir, uno sabe que la educación de este año no es como uno desea, porque uno quisiera tener el contacto, uno quisiera... Yo, por ejemplo, en medicina quisiera que los muchachos fueran al hospital, ¿entiendes? Pero hay una realidad que se impuso por encima de los deseos de cada uno de nosotros, y aquí lo único que vale ahora mismo es proteger la salud y la vida de la persona, ver cómo seguimos hacia adelante, pero no con una normalidad como uno desearía. Entonces, pero usted que da clases en las universidades, no sé, es bueno que usted lo comparta con la gente, porque a mí me está llegando la información de estudiantes universitarios diciéndome, para el cuatrimestre que viene ya vamos de manera presencial. Me lo comentaron en el día de ayer. Es posible. Yo, por ejemplo, en la UAS no se ha hablado de eso, el semestre ni siquiera ha empezado por la huelga de profesores. Y en el caso de INTEC, pues yo no he tenido todavía las informaciones de que se va a regresar a la normalidad. Todavía seguimos dando clase virtual.
en INTE, por ejemplo, que son las dos universidades. No sé cómo estará UNIBE, no sé cómo... Educa uno le entiende poco porque ellos están muy vinculados con AP, uno no entiende entonces cómo. Pero los colegios privados prácticamente han estado operando de manera normal. Yo creo que hay lugares que pueden operar de manera normal, pero pero lo han estado haciendo con todo y pandemia. Por eso digo, o sea, no creo que todos, pero hay algunos que pueden operar. Sí. Por ejemplo, hay comunidades donde el grado de contagio fue mínimo, que esa escuela pudieron haber dado clase virtual, normal. Porque yo siempre dije, y lo discutía con los dirigentes de la ADP, que quien debe decidir la forma de dar clase debe ser la escuela, no debe ser una orden general, sí. No debe ser una orden general porque cada escuela tiene su propia realidad. Es decir, hay escuelas que no tienen acceso a internet y ahí se afecta mucho la posibilidad de un año escolar desde el punto de vista virtual, pero hay escuelas en una comunidad rural donde el grado de contagio es prácticamente mínimo. Aquí hay comunidades que nunca han visto un contagiado. En esos lugares se puede dar clase virtual. Ahora, como política general, yo creo que totalmente errada. Hay que considerar que todavía nosotros no estamos en una situación de cero contagio. Todos los días se están reportando 400, 500, 600, 700, 800 contagios, o sea, estamos en un nivel de curva plana pero alta. La situación, si nosotros hacemos comparación de iniciativas, por ejemplo, en el caso de Israel, abrieron los bares, las discotecas, los teatros, abrió todo. Y realmente ellos sienten que lo han podido lograr porque vacunaron a la población. Eso implica que nosotros necesariamente cuando vayamos a ese mismo ritmo vamos a ir esa apertura dándose poco a poco. Sí, yo creo que sí. Israel tiene ya aproximadamente un 50% de su población que ha recibido. No, mentira, Israel tenía en el día de ayer unas 7,000 personas vacunadas, lo que que había recibido algún tipo de vacuna, lo que quiere decir que de una población de 19 tiene prácticamente el 40% de la población vacunada. Que ha recibido alguna vacuna, uno no puede decir que ha recibido las 2 vacunas, pero si esta vacunación se da en los centros urbanos, que es donde más se ha propagado y donde más contagios tenemos, yo creo que tú puedes tener mayor seguridad de ir abriendo. Claro que cualquier política en salud pública o política de Estado que tú tomas, siempre tiene que estar vigilante, porque lo que hay que tener bien claro es que puede decidir abrir la escuela, porque lo han hecho muchos estados, ya en Nueva York están abriendo más, pero lo que tiene que tener bien claro es que en un momento determinado tiene que estar dispuesto a cerrar, porque lo que no se puede pretender es que el intento por regresar a la normalidad obligatoriamente nos va a permitir hacerlo. Uno desearía que fuera así, pero hay que tener en cuenta que hay que seguir defendiendo el derecho a la salud y de la vida de la gente. O sea, pero yo me anoto en algo y usted me dirá, si en un momento determinado que se tome la decisión de abrir las escuelas, vamos a abrirlo todo en cuanto a la parte educativa se refiere, ya prácticamente muchos sectores dicen, pero vamos a aperturarlo todo en sentido general. Y tiene lógica pensar eso. Si vamos a aperturar, porque vamos a tener que trasladar los muchachos para las escuelas y para los centros educativos, pues entonces vamos a abrirlo todo. Si fuera yo el presidente de la República, no abriera la escuela, ya lo dejo para septiembre. Y le digo a los colegios privados y a esta asociación de padres que tenemos, que demanda mucho de que se reabran la escuela, que lamentablemente ya no tiene sentido, faltando 2 o 3 meses. No tiene sentido. Yo aceleraría más terminar el año escolar. Eso a mí me ha chocado y lo he estado comentando todos estos días. Si tenemos 3 meses para finalizar el año escolar, ¿cómo es posible que se esté haciendo presión ahora? Yo espero que concluyan estos 3 meses que faltan y ya inicio mi año escolar de manera permanente a partir de septiembre. Así es. Yo creo que habrá que dar una recuperación que uno esperaría que fuera presencial, si fuera factible, por ejemplo, porque este año escolar ha sido con mucho trauma. O sea, hay muchos lugares que tú vas y te dicen no pude escuchar la clase porque se me fue la luz, el internet se me acabó, porque
hubo muchas dificultades para que las cosas se hicieran. El día de hoy las computadoras no se le pudieron entregar a todos los estudiantes y hay muchos problemas de conectividad. Yo, por ejemplo, que doy clase por virtual en 2 universidades, a cada rato mi internet, yo con 100 gigas de velocidad y 50, porque uso 100 en el hospital y 50 en mi casa, yo a cada rato el internet se me vuelve inestable. Porque uno de los principales problemas que tenemos es, y ojalá que el presidente de Indotel me escuche, hay que presionar a la compañía que den lo que se comprometen. Porque las compañías están comprometiendo a venderte paquetes y lamentablemente lo que uno escucha es que la compañía se vuelve inestable con el objetivo de que tú incrementes el paquete. Porque yo tenía, por ejemplo, velocidades de 10 y 20, y aumenté a 40 y a 100, y sigo inestable. Entonces, el gobierno tiene... Pero eso se llama aumento de costos. De costos, claro que sí, claro que sí. O sea, yo estoy aumentando mi gasto para tener una mayor velocidad, pero tampoco la garantizo. Entonces, calculemos en una persona de escasos recursos económicos que vive con paqueticos para poder recibir clases, hay que entender que todo fue muy anormal. Por eso, si a mí me preguntan, yo acelerar el año y mirar a la vez la posibilidad de producir una recuperación durante el verano y empiezo el año académico próximo de manera normal. Doctor, y la parte de lo que tiene que ver con lo que ha implicado económicamente hablando a los pagos que hay que hacerle a los canales de televisión y de la radio también. Bueno, porque eso en un momento determinado... Ya eso se pagó porque eso fue un contrato de 1 año. Yo creo que echar eso hacia atrás, eso es prácticamente Entonces, imposible. Si fue un contrato de 1 año y vamos a poner que se haya pagado por adelantado, al menos que no lo sabemos. O el contrato, porque aunque tú no lo pagues por adelantado, si lo contrataste ya ese canal hizo una reprogramación y eliminó programación que tenía para ese compromiso. Entonces lo que estamos diciendo es que ese gasto que se hizo ahora se echa hacia atrás. Yo creo que eso no tiene sentido. A mí, yo me plantearía una recuperación que puede ser en medio de la virtualidad, porque algún día algunos muchachos puedan ir a la escuela, algunos muchachos para recuperación, a quienes después de una evaluación se encuentre que están en una situación que requieren algún tipo de completivo, utilizar el verano para esos fines, aunque se le dé a los profesores un incentivo, pero no se me ocurriría que faltando 2 o 3 meses para terminar el año, de que exponer a los profesores y a los estudiantes y exponer lo que hemos ganado de control de la pandemia, exponerse a que todo vuelva hacia atrás. Las incidencias, porque tenemos nosotros como que ir por parte en ese sentido, por lo que implica, porque yo siento que tenemos como una cuota de responsabilidad de cada quien, en todo el sentido de la palabra. Yo siento y percibo, por ejemplo, que hay una desesperación por parte de los padres. Sí, que abran, que vamos a mandar los muchachos para las aulas, pero hay un porcentaje dividido que dice, no importa que se tome la decisión, yo no los voy a enviar. Habría que ver qué iniciativa tiene el gobierno que permita. ¿Qué va a pasar con el que los mande y qué va a pasar con el que no lo envíe y se quede con ellos en la casa? Si te recuerda, el presidente de la República lo que dijo es que iban a empezar por el nivel inicial nada más. Por eso la vacunación se está orientando al nivel inicial. Yo creo que a nivel del gobierno hay una posición, independientemente de lo que decidió el Consejo de Educación, pero lo decidió que en función de la posibilidad de se fuera abriendo. Y a mí me parece que se están orientando más al nivel inicial, que tiene menos posibilidades de manejarse. Doctor, ¿y no se dijo de inicio que no se iban a vacunar los niños? No, los niños no, me refiero a los profesores del nivel inicial. Ah, los profesores del nivel inicial. Del nivel inicial, porque de acuerdo a lo que había anunciado... Bueno, ya se inició a vacunarlos. De acuerdo a lo que había anunciado el presidente de la República, a partir de marzo, una vez se concluyeran los profesores, que todavía hay que entender que la doble vacuna no la vamos a tener todo el mundo a nivel de marzo. Por eso es que yo digo que tengamos paciencia, porque empezamos el proceso de vacunación y se necesita todavía que se le ponga una segunda dosis
en un periodo de menos de 3 meses a todo el mundo. Doctor, un permisito. Robert González, nos vamos al Congreso de nuevo porque nuestro compañero Robert González está dándole seguimiento a las incidencias de esta rendición de cuentas 2021. Señores, las gracias a nuestro compañero Robert González con estas incidencias desde el Congreso Nacional. Tenemos ahora el compromiso de dar los buenos días a nuestro compañero de Robert a Robert. Ahora tenemos nuestro compañero Robert del Orbe, quien se viene a compartir con nosotros en esta transmisión especial Rendición de Cuentas 2021. Adelante, Robert. Bueno, saludar a toda la República Dominicana, estamos de júbilo, la patria cumpleaños también, 177 aniversario y a gusto de esta rendición de cuentas, muchas expectativas por la población dominicana y evidentemente compartir contigo, Misotti Grullón, para mí es más que un privilegio. Tenemos que dar paso, Robert, a lo que es escuchar a la gente. Claro. Vamos a ver qué dice la gente de estos primeros 6 meses de gobierno del presidente Luis Abinader. Vamos a verlo. Como poner las cosas como van, mira, fíjate bien. Ahora mismo está la gasolina, ¿dónde está? Está arriba. Aquí se está subiendo todo hasta ahora mismo. Entonces yo creo que él debe decir algo sobre eso. Mira, este secuestro de Haití, esa es otra cosa que tiene que ponerse los pantalones para esto. Para mí que pueda bajar la canasta familiar y realmente que ponga a trabajar los compañeros que trabajan en el partido, que andan mucho de vago ahí. Soy el presidente mañana. ¿Cuál anuncio espera? Porque haya un cambio, que la cosa se arregle. ¿Cómo cuál, por ejemplo? La comida está alta, no sé, y los sueldos, aumento. Ellos nunca hablan nada, acuerdo a las trabajadoras en casa de familia, que deben de hacer algo por eso. ¿Qué le gustaría escuchar que diga? Nosotros no tenemos como derecho a liquidación cuando uno sale, que uno echa el tiempo trabajando y uno nunca puede exigir el derecho de nosotros. No sé, vecino, lo que quiera. Bueno, que ordene que agarren todos los ladrones presos, todos los delincuentes que están sueltos todavía. Muy bien. Yo lo que quiero es que dejen la tarjeta, que la aumenten más la tarjeta de la comida, que estoy pasando mucha hambre. Muy poco dinero. Muy poco dinero, no rinde para nada. ¿Cómo te quedan? Ahora salió de 3.000 y antes daban 7.000. ¿Y a cuánto usted aspira que la lleve? Por lo menos a 7.500, porque yo sé que la cosa está difícil. Gracias. ¿Su nombre? María Dolores Hernández. Fíjate, Robert, en esta continuación de la cobertura rendición de cuentas 2021, lo que opina la gente respecto al primer mandatario de la nación y las expectativas que tiene. Al ser solamente tan solo 6 meses, mucha gente no tiene el rejuego de poder como criticar y hacer críticas puntuales a esta primera gestión porque son apenas 6 meses. Es muy temprano, sin embargo, no sé si te diste cuenta que una de las personas entrevistadas hablaba de empleo. El presidente tiene mucha presión porque está gobernando en situación muy difícil. Yo creo que ningún mandatario en el país ha gobernado en tiempo de pandemia, en lo que nosotros tenemos de conocimiento. No, en lo que nosotros tenemos de edad. Exacto, no conocemos. Nunca habíamos visto una situación como la actual. Correcto. Entonces, la presión de empleo por parte de los PRMistas que están en su legítimo derecho, sin embargo, el presidente ha sido cauto en nombrar a las personas, pero no hacer una especie de cancelaciones masivas que
produzcan algunas situaciones de crisis al propio gobierno. Yo pienso que ciertamente sí, hay que empezar a mover el tren gubernamental para colocar a esos PRMistas, pero de una forma que, si se quiere, no provoque daños en el plano internacional. Pero hay un punto ahí, que es la parte del pago de las prestaciones laborales. Bastante complicado eso. Y estamos hablando que yo tengo de casos de que hasta un solo empleado hay que pagarle hasta 1 millón de pesos, a un solo, en una sola institución. Mucha gente podría decir, bueno, pues vamos a ver que en esa institución estaríamos hablando, vamos a poner de 18 millones de pesos. Eso no es dinero, pero no es una sola institución. Claro. Estamos hablando del tren gubernamental. Es una situación sumamente compleja y difícil porque estamos hablando de dinero. De mucho Y dinero. aunque la economía está estable en estos momentos, yo no sé cómo ha podido lograrlo el presidente, pero hasta este momento lo ha podido lograr. Bueno, pero también decir, el gobierno está trabajando con un déficit mayor que el déficit que tenía el gobierno anterior. Sí, es cierto. Pero además, te voy a poner el caso de 2 instituciones que tengo conocimiento de fuentes confiables. Superintendencia de bancos. Hay personas que hay que darle 12 millones de pesos de prestaciones. Y algunos que tienen cargos directivos muy elevados, la política bancaria le dice que hay que darle 1 año de salario para que guarden la confidencialidad de los secretos del banco. La superintendencia de seguros por igual. Y hay muchas instituciones donde aquí hay técnicos muy calificados que ganan buenos sueldos, 500,000, 600,000, hasta 800,000 pesos. Es una situación bastante delicada. Ya el Estado no es lo que era antes. El Estado en la República Dominicana está quizá más cualificado que el sector privado. Por eso tuve muchos que del sector privado quieren migrar al sector público. No sé qué es el melao que tiene. Porque las cosas en ese sentido han cambiado. Pero déjame decirte que ahora hay más regulaciones. Antes, sí. por ejemplo, tú tenías un salario, por ponerte un costo, porque dentro del sector público hay muy bajos salarios. La mayoría ganan poco. Y vamos a poner que tú tengas 20,000 pesos y que se decida en un momento determinado, colocarte 10,000 pesos, que digan, Robert del Orbe no es ese monto, es un profesional de primer orden, y que te vayan a colocar 10,000 pesos adicionales. Te digo cómo cambió eso ahora. Antes, en el gobierno anterior, era muy fácil. De esos 20, te agregaban 10 y tú tenías para el próximo mes 30,000 pesos. Ahora es todo lo contrario. Ahora te ponen en una nómina con tus 20,000 pesos y otra nómina con los otros 10,000 pesos. Es una situación difícil que tenemos que explicar. Tenemos a Robert González de nuevo desde el Congreso Nacional. Va adelante, Robert. Me dicen que no lo tenemos listo todavía. Cuando lo tengamos listo me hacen saber. Entonces, eso es una situación compleja y totalmente difícil porque estamos hablando de 2 nóminas totalmente diferentes y eso lo está implementando el MAT en la actualidad. Y entonces alguien te puede decir, bueno, eso es parte de los controles. No, pero tú complicas el manejo de algo que dentro de las instituciones no estaban acostumbrados a que se manejara de esa manera. Pero también tú le sumas, Miosotti, a eso, la gente que gana sueldo en 2 instituciones del Estado. Que ahora que tú me hablas del MAT, el MAT está rebotando las nóminas cuando hay irregularidades o situaciones. Sí, pero eso está cumpliéndose, 100%. No, claro, a eso me refiero. Sí, porque hay muchos charlatanes y bandidos. Qué bueno que tú puntualizas eso. Claro. Yo conozco de varios. Hay muchos, hay muchos. Si usted me lo pregunta y usted sabe que yo lo digo No, aquí, tú no, normal. Yo conozco de varios en ese sentido que ha habido que prácticamente casi mandarlos para su casa porque quedaron callados. Así es. Y cobraban aquí y querían, porque ya eso no se puede, te rebota el sistema y te devuelve la nómina de nuevo. Y te dice, no, o este empleado está cobrando en tal sitio. Hay departamentos que tienen una especie de sedazo en ese orden para controlar eso. Y hay que felicitar al gobierno dominicano por eso, que a través del MAP tiene ese sedazo. Ahora, hay algunos puntos que no se puede ser tan riguroso como lo que nosotros estamos teniendo en la actualidad. Sin embargo, eso que tú planteas muy interesante, y me he dado cuenta que se han armado cuellos de botella por esa rigurosidad desde el punto de vista del MAT con algunas instituciones del Estado.
Y esto es tan delicado, señores, tan delicado, que muy posiblemente algunas instituciones a esta fecha quizás no han pagado producto de eso. Es cierto, se va organizando la casa en la marcha, pero se requiere también que se flexibilice, porque el Estado debe seguir y debe continuar. Me refiero a esos pagos. Y esas personas, con relación a la revisión de las nóminas, hay que hacerlo rápido, el gobierno ya tiene 6 meses. Entonces no es justo que cada cierto tiempo una institución esté rebotando las nóminas cuando hay que depurarlas. Otro tema es la introducción de nuevo personal. También está trayendo problemas. El MAT está rebotando cuando... ¿Qué tiempo mandan las nóminas? Ya creo que el día 12... los días 10 de cada mes. Día 10 de cada mes que envía la nómina. Pero si están enviando personas desde el mismo día 10, el mismo día 8, también eso trae problemas. Tenemos ya a nuestro compañero Robert González. Vámonos a ver a Robert lo que nos trae desde el Congreso Nacional. Señores, continuamos en esta cobertura, rendición de cuentas en 2021, gracias a nuestro compañero Robert González con las incidencias desde el Congreso Nacional. Ya yo diría que estamos a prácticamente un par de minutos para la llegada del presidente. Se había dado a conocer que a las 9:45 de la mañana sería ya la entrada de manera formal del presidente Luis Abinader. Le pedimos a todos nuestros compañeros que inmediatamente comience a hacer entrada el presidente Luis Abinader. Lo vamos a estar sirviendo a todos ustedes. Recuerden que esta transmisión pueden darle seguimiento a través también de nuestra cuenta noticias16.com, en vivo, noticias16.com. Robert. Mira, ahora que tú hablas del presidente, Mesotti, hay que decir la brevedad con que el presidente maneja los discursos. Sí. Yo diría que es muy claro, el presidente viene del sector privado, un empresario, parte de político, y regularmente los empresarios no son muy dados a extender los discursos. El presidente de la República también le caracteriza que sabe sintetizar las ideas. Estamos hablando de una situación que cuando el presidente plantea algo es muy preciso, no igual que la parte tradicional de nuestros políticos, el caso del doctor Leonel Fernández, el presidente de la República, que llegó a durar más de 2 horas en un discurso. Entonces, yo creo que las expectativas serían de 30 minutos, máximo 45. Ya el presidente Abinader, incluso en algunos discursos, fuera de la parte protocolar, ha durado 5 minutos. 5 minutos. O sea, que nos ha acostumbrado a esa brevedad y yo pienso que es parte del estilo. Vamos a ver, en ese tiempo, en ese momento que el presidente tenga ahorita, dentro de algunos minutos, pero mira, ahí en la pantalla estamos viendo... ¿o son imágenes anteriores? Son imágenes anteriores. Ok, porque estaba viendo algunas personalidades y lo iba a resaltar, pero son imágenes de apoyo. Correcto. De ya de un tiempecito. Todo lo que nosotros ahora, uno dice, el presidente va a tomar en cuenta, por supuesto, la situación sanitaria con la que recibió el país. Eso es lo principal. La puntualización de esa justicia independiente que está con los principales temas que tienen que ver con la corrupción. Prácticamente el desmantelamiento de la Cámara de Cuentas, que no hemos puntualizado nosotros esa parte aquí en el programa. Tema neurálgico, porque estamos hablando que en la historia no se había visto una situación como lo que pasó la Cámara de Cuentas. Por ser un organismo descentralizado. Fue intervenida. Sí. Y además, unos incumbentes que no, el presidente no son santos de su devoción, y les ha criticado que no han hecho el trabajo, La Cámara de Cuentas está dada a auditar las instituciones del Estado. Robert, pero decir que se maquillaban auditorías. Eso es grave. Óyeme, es grave. Aquí se han tomado las cosas como muy a la ligera. Así es. Pero esos puntos, colocarlo como titular de un periódico y decir básicamente que se maquillaban auditorías, le decía a uno, bueno, aquí estaban ocurriendo muchísimas cosas y realmente ahora se están saliendo a la luz pública, pero queda la duda, ¿serán reales? ¿Se van a poder comprobar en los tribunales de la República? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, y una cosa es con guitarra también, y hay que verlo desde ese punto de vista, y otra cosa es con violín. La gente espera no solamente que se coloque sobre la mesa, sino que en los tribunales de la República se pueda determinar algún tipo de responsabilidad en ese orden. Mira, lo que más ha afectado en la historia de la República Dominicana en el tema de la corrupción ha sido lo concerniente a el régimen de consecuencia.
hemos visto siempre que a fulano quizá cayó preso, pero se robó tantos millones y ¿dónde están los cuartos? Como dice la gente. La gente ha llegado a la idea de que es mejor que en un sometimiento dejen en libertad al imputado y que se recuperen los bienes del Estado. Oye, ¿hasta dónde ha llegado la gente? Nosotros creemos que el régimen de consecuencias es importante porque tenemos muchas leyes, pero aquí el político que entra a robar sabe que no le va a pasar nada. Y hay un nivel de complicidad entre las partes. Pero se está sintiendo un mensaje del presidente. Yo creo que muy claro. Cuando el presidente ahora te destituye del cargo, inmediatamente sale una información en tu contra. Eso quiere decir que hay procesos de investigación bastante rápidos. Ven acá, se está oyendo, por ejemplo, ahora lo de las jeringuillas. Así. Que se habló del monto de esa licitación, de una jeringuilla que tú la puedes comprar en 4.95 pesos y que te hablan de 25 pesos. Óyeme, un margen bastante amplio. Entonces, se quedó eso callado por apenas 6 días y que ahora te digan destituido el ministro de Salud. Quiere decir que hubo un proceso de investigación rápido donde le llegó un informe al presidente diciéndole, miren, ese es el informe, presidente, se dieron situaciones ahí que no debieron haber ocurrido. Entonces el presidente dice, ¿cómo tú vas a estar dirigiendo en un lugar y tú no vas a estar pendiente a cada detalle de lo que está pasando? No quiere decir que el ministro tenga algún tipo de responsabilidad en otro orden, que haya que cuestionar. Nosotros no estamos diciendo eso aquí. Claro. Si no es, tú estás dirigiendo, ahí está dirigiendo Robert del Orbe, pero Robert del Orbe tiene que estar atento en ese sentido de que se den todos los mecanismos habidos y por haber que permita que el presidente diga, yo no me equivoqué con colocar a Robert ahí ante esa posición. Pero Mesote, también mucho ojo con lo que tiene que ver el concepto de licitación. Aquí hay instituciones donde se hablan de licitaciones que ya está comprometido quién va a ganar antes del concurso. Mucho ojo con eso, porque las licitaciones tienen un protocolo adecuado y ese protocolo va de la mano con el tema de la transparencia. Ya hoy en día se le está dando seguimiento a todo ese tipo de casos. Además, son recursos del Estado. Tarde o temprano, una irregularidad se llegará a saber. Y yo pienso, qué bueno que tú señalas esa parte, Meosotti, los funcionarios tienen que abrir los ojos. Esta destitución del ministro de Salud Pública, del señor Plutarco Arias, es determinante para los que creían que el presidente Luis Abinader no estaba tomando en cuenta el comportamiento. O no le iba a temblar el pulso. Exactamente. Y el presidente ha sido claro, el que meta la mano, no tengo amigos con esa parte. Vamos a sancionarlo. Recuerdo una frase de Juan Bosch, ni arientes ni parientes. El que meta la mano sabe que conmigo no puede contar. Y el presidente Luis Abinader, y estoy muy claro contigo, ha dado muestras muy claras de que él no juega con el tema de la corrupción. Es tan contundente el mensaje que yo me imagino que el presidente Abinader lo va a puntualizar ahora en breve en su discurso, para decirle a los funcionarios, óyeme, régimen de consecuencias que estábamos todos como sociedad pidiendo y ahora lo vamos a implementar eso. Y que cada quien que no cumpla con su rol realmente no puede estar recibiendo los dineros del pueblo. Eso nos enorgullece a todos nosotros, porque los dineros que se llevan los funcionarios en los bolsillos son los dineros los tuyos, los míos, los de todos como sociedad y como pueblo. Entonces es bueno que el funcionario sepa, no está jugando el presidente. Y muchos que andan por ahí también haciendo fechorías, que son subalternos, no funcionarios de primer orden, sino que son subalternos, y se les ha subido los humos a la cabeza. Porque dicen por ahí, tú quieres conocer a Julito, dale un carguito para que tú veas cómo actúa. Entonces, el funcionario tiene que saber, usted estaba en una función pública, se equivocó con alguna actuación que usted tuvo, alguna debilidad, que usted se deslizó, yo diría, siempre utilizo el término, que se pasa de contento y usted sepa que usted no puede regresar a esa institución. Usted no puede regresar a esta institución porque usted se pasó de la raya. Te digo lo que pasa con eso, es la deslealtad. Claro. Usted se convierte en un desleal. Cuando yo cojo a ti y yo digo, bueno, Meosotti Grullón, nombro a Robert del Orbe en cualquier institución pública, usted tiene el compromiso de ser leal a lo que yo le he jurado al pueblo. Porque el presidente de la República, sea quien sea, ha levantado la mano y ha jurado para cumplir con las leyes dominicanas. Entonces, si yo te nombro a ti
y tú haces todo lo contrario, tú me estás dañando mi gobierno. Entonces el presidente está cumpliendo con su deber y este es un mensaje antes de su discurso para que todos los funcionarios públicos sepan que tienen que jugar su papel y el que meta la mano y el que cometa algún tipo de irregularidad sabe que va a ser destituido de su posición. Mira, el tema del nepotismo, algunos funcionarios, y eso ya tenemos conocimiento, se han dedicado a nombrar familiares. Que no es malo que un familiar, si hace política conjuntamente contigo, lo nombren. Pero ¿cómo es posible que en algunas instancias del Estado trabajan hermanos en el mismo departamento? Personas que tienen que trabajar con finanzas, con dinero. Y muchas veces con los compromisos políticos prefieren nombrar más a los parientes que a los propios activos políticos, que el presidente ya ha dado señales que se han colocado según los conocimientos y la adecuación técnica que tengan. Yo pienso que es un tema que no solamente le concierne a este gobierno, ha sido histórico, de que la parte del nepotismo aquí se han servido con la cuchara grande. Mira, hay casas de familia que aquí han recibido en gobiernos pasados 2 y 3 millones de pesos. Y eso ciertamente sí, Dios lo ve. Nos dicen, Robert, sí, vamos a ver que el presidente llegó. Vamos a verlo. Vamos a hacer contacto de inmediato al Congreso Nacional. Señores, continuamos aquí en esta cobertura, rendición de cuentas 2021. Ahí estuvimos viendo, Robert, la llegada del presidente de la República, que yo como mujer tengo que resaltar que aparte de que el presidente está muy bien puesto, pero no se queda detrás esas dos damas que lo acompañan, la esposa Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña. Bueno, la elegancia de esas mujeres, yo te dije en una chanza detrás de cámara, que me creí en un momento que estábamos allá en Inglaterra, en una celebración con ese protocolo riguroso que ellos celebran. Quiero felicitar el diseñador, porque ellas están vestidas con la asesoría de un diseñador. Muy hermoso todo lo que es el protocolo que ha armado el Congreso Nacional. Y hay que decirle a la gente que ya en breve, porque el presidente dentro de las actividades del programa se había dicho que a las 10 en punto iba a estar ya dirigiéndose a la nación dominicana. Imaginamos nosotros que en breve ya vamos a hacer contacto directamente con el Congreso Nacional para ver y para escuchar principalmente lo que el presidente le va a decir a la nación dominicana. Mucha expectativa en el país, sobre todo Wendy. No lo voy a anunciar tan directo, de Wendy no. Niosotis. Wendy está por aquí detrás. Wendy está por aquí, que estaba conversando con ella y me quedó en el imaginario, ¿verdad? Lo que tiene que ver en la parte protocolar con la salud. La salud seguirá siendo el tema principal, ¿verdad? Robert, nos vamos al Congreso ya directamente. Parece que ya vamos a tener la intervención del presidente Luis Abinader. Adelante.